12 de agosto de 2019 estoy en la Catedral de Quilmes, la querida Catedral. Bueno, y tengo la suerte y el honor de estar contigo, que, bueno, sos el organista oficial. Exactamente, el organista titular. Mi nombre es José Luis Bella y hace, bueno, ya 30 años que estoy acá. Y bueno, mi sueño siempre fue desde los 16 años que estuve, poder llegar a restaurar este instrumento, que es un instrumento muy valioso que tenemos aquí en Quilmes y del que muy poco se sabe. La gente no tiene mucha noción de que existe este instrumento. Este instrumento fue montado en el año 1913 por el padre Brusone, que era en ese tiempo el párroco, y por el organista de esa época, que se lo conocía como el joven Barrera. Era un hijo de músicos que se establecieron aquí en Quilmes, y bueno, era muy famoso y nadie compraba un instrumento si no consultaban a este joven Barrera. En ese tiempo él era organista de acá de la iglesia matriz. Ya poseía un órgano. Este es el tercer órgano que posee la catedral. En 1875 llegó uno pequeño, se supone, se ha perdido la información, pero hay documentos que dicen que llegó con la primera campana, el primer órgano, en 1875. En 1901 fue instalado otro de la fábrica Locatelli de Italia, que fue reemplazado por este en 1913. Y aquí está. Con el correr del tiempo, de los años, se fue descuidando y los problemas cada vez fueron más grandes, hasta que, bueno, yo estudié en el Conservatorio Municipal y mi profesor Enrique Rimoldi, que además de ser el catedrático del Conservatorio, organista de la Catedral de Buenos Aires, es además organero. Entonces con él primero fuimos, perdón la palabra, recauchutando, ¿no? de a poquito, pero llegó un momento que ya no se podía hacer más nada, había que restaurar. Y bueno, y con el padre Oscar Marchesi, el párroco, hace unos años atrás, unos 4 o 5 años, se planteó esta posibilidad y dijo que sí, bueno, que había que arreglarlo porque se merecía esta obra de arte ser arreglada. Y así comenzamos y estamos haciendo la restauración en etapas. Estamos en la tercera etapa, faltan 2 etapas más, pero esta es la principal porque estamos, digamos, restaurando la consola. La consola es la mesa donde se encuentran los teclados y los registros. Los registros son, digamos, botones que nos dan las distintas voces del instrumento, ¿no? La flauta, trompeta, clarinete, oboe, todo ese tipo de cosas. Es el cerebro del órgano y es por eso la más importante. Y estamos en estos días terminando de restaurar esta etapa. Y bueno, yo feliz porque, bueno, ahora el órgano suena como en 1913 sonó una vez llegado de la fábrica, que hacía años que no pasaba esto, porque el funcionamiento de la consola con esta restauración ha hecho funcionar cosas que ya hacía muchísimos años que no funcionaban, que es aumentar cada vez más el sonido, o sea, crecer un sonido que, bueno, nadie lo había escuchado durante años, y ahora estábamos prácticamente probando eso. Aquí escuchamos detrás de esta puerta que parece un ascensor. Sí, un sonido la puerta misteriosa, nadie sabe a dónde va la gente. Bueno, esta puerta conduce al coro, en donde está el órgano, así que si quieren pasar para ver, será un placer. Alimenta, digamos, todo lo que es el órgano, da el sonido, el aire para que los tubos puedan funcionar y sonar, por supuesto. El motor está en una habitación anterior y es conducida a un fuelle interno que está dentro del órgano. Y aquí tenemos al pequeño monstruito del órgano, montado por Francisco Massia en 1913, un organero italiano que fue el que montó este órgano con material de una casa de Alemania, una casa Laukuf, que aún hoy existe, después de 100 y pico de años existe. Bueno, este es el pequeño instrumento, que no es tan pequeño,
que hace tantos años estamos tratando de poner nuevamente en relevancia, ¿no? Musicalmente, ¿qué características tienen? ¿Cantidad de escalas? ¿Cómo es? O sea, lo que tiene un órgano son mucho menos teclas que la de un piano. ¿Pero por qué? Porque tiene recursos que hacen que las notas que le faltan, que tiene el piano, se puedan tocar en las que están mediante distintos sonidos. Estas palanquitas que se ven a los costados, se llaman dominó, hacen accionar cada sonido que tiene el órgano. El diapasón o principal es el registro principal del órgano, es lo que nos da es el registro personal del órgano. Todo lo que tiene que ver con los registros que se llaman principales o diapasones es el registro principal, los registros principales del órgano, o sea, la personalidad del órgano. Después están los que imitan a los instrumentos de la orquesta, que son aparte. Como les decía, tiene pocas teclas, pero tenemos registros que tienen una altura. Esto es una altura que vendría a ser para los que son músicos, el La 440 del piano, la afinación 440, pero tenemos un registro también de principal de 4 pies, o sea, los tubos tienen una medida y se miden en pies. Los registros de 8 pies son los que nos dan el sonido real, digamos, de 440. Tenemos registros de 4 que al registro real se le suma la octava superior, haciéndolo más claro. Después tenemos registros de 2 pies que le agregan el sonido a este mismo lugar de 2 octavas más arriba. Al igual tenemos registros que nos dan sonidos más bajos. Y después tenemos las mixturas, que es una mezcla que por cada tubo suenan dos o más tubos, en este caso son 3 filas, que nos dan los que se llaman los armónicos. Y eso es lo que le da el brillo. Y ahora estamos ahora vamos a ver los registros que imitan a los de la orquesta. Por ejemplo, la tromba. Un clarinete. Flautín. Bueno, y después registros también particulares del órgano que se llaman mutaciones, que son armónicos que junto a los sonidos fundamentales dan un sonido característico. Esto se llama nasardo porque suena nasal, es para hacer una melodía acompañada. ¿Sí? Y bueno, después todos estos registros reunidos dan el gran sonido del órgano, es el que por lo general conocemos de ver en alguna película, o escuchar en alguna celebración importante. Y los sonidos más suavecitos que tiene, que no sé si se llegará a captar, es un registro que se llama voz celeste.
tenés una gran orquesta en un solo instrumento. Además de, bueno, de esta visita, de esta suerte que tengo, ¿hay alguna serie de conciertos que se den aquí? Sí, todos los años hacemos conciertos. Este año no hemos hecho todavía ninguno exactamente por este tema de la restauración, ¿no? de la etapa esta de la restauración. No se sabía con exactitud cuándo iba a comenzar, entonces no pudimos programar. Pero sí, ahora que ya estamos promediando esta etapa, en octubre va a haber algún concierto, octubre, y a lo que llegue a fin de año seguramente algún otro más cerca de Navidad. Con respecto al repertorio, ¿tiene un repertorio específico para este instrumento? El repertorio de este instrumento es el repertorio más vasto que existe, porque bueno, si nos ponemos a pensar, Nerón ya tenía un órgano de tubos chiquito, pero bueno, o sea, la historia del órgano es incalculable, la cantidad de años que tiene, y desde que se inventó, se compuso para este instrumento. O sea, existen distintos tipos de órgano, porque a medida que el tiempo pasaba, las características cambiaban y el repertorio se adecuaba a las nuevas características del instrumento. Por eso tenemos órgano del Renacimiento, órgano del Barroco, órgano del Clasicismo, del Romanticismo y obras contemporáneas para órgano, porque se siguen construyendo grandes instrumentos actualmente y bueno, cada uno tiene su repertorio. Hay órganos versátiles que se pueden adaptar y en cuyo instrumento se puede tocar casi todo este estilo de música. Gracias a Dios en este se puede hacer, tocar música de todos los estilos, que suena bien. Así que bueno, nos podemos llamar muy contentos los quilmeños de tener esto, ¿no? Así que bueno, sí, el repertorio es variado y tiene más de... Por último, en celebraciones, por supuesto, casamientos, hay misas algunas especiales. El órgano suena todos los domingos en la misa de la mañana, misa de 9, y casamientos seguro. Y como dije antes, todos los años hacemos un ciclo de conciertos que consta de 5 o 6 conciertos al año, cada 2 meses prácticamente. Este año no se hizo, pero a partir de octubre todavía no tenemos fecha confirmada, van a comenzar. Pero bueno, lo anticipamos un poco desde acá entonces. Perfecto. Bueno, un placer inmenso haberlo disfrutado. No, por favor. Y muchas gracias. Muchas gracias.